Bueno, 5 con 1 minuto, ¿eh? Ya, lo logramos. Lo logramos. Perfecto. Gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos. Bienvenida Sol, muchas gracias por eh, aceptar esta invitación y yo tengo mucha curiosidad y muchas ganas de escucharte durante este tiempo. Lo que nos convoca hoy es justo la pregunta de qué hacen los archivos documentales para mantenerse activos durante esta época de crisis y confinamiento. Eh, pues bueno, Sol Enaro es la curadora de los acervos documentales del MUAC en el Centro de Documentación Arquella. Ella trabaja justamente en el resguardo de los archivos, los cuales todos estos archivos nos permiten pues acercarnos a la escena artística en México. Eh, yo soy Ekaterina Álvarez, soy la subdirectora de comunicación del MUAC y bueno, hoy dedicaremos este live a justamente hablar sobre archivos y hablar sobre su futuro. Sol nos podrá contar cómo está la situación en este momento, qué hace, bueno, qué se está haciendo para mantenernos activos. Pero antes, a mí me interesa mucho, Sol, conocer más sobre Arquella o arrancar, o sea, con esta pregunta, pero me gustaría que partiendo de allí, y en estos momentos de crisis, los centros de documentación empiezan a preguntarse cómo se pueden reinventar, ¿no? Y cómo pueden dar un vuelco a esta mirada hacia el futuro. Y a mí me gustaría empezar esta conversación por preguntarte quiénes conforman estos archivos, por qué se llama así, el Centro de Documentación Arquella, algo tan básico como eso, qué momentos históricos del arte abarca el archivo que resguardan y por qué este centro de documentación en el MUAC se distingue de otros centros de documentación. Buenísimo. Pues hola, Eka, ¿no? Hola, doctor. Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos. Pues es muy lindo, ¿no? Tener oportunidad de hablar de el quehacer cotidiano que llevamos a cabo desde el Centro de Documentación Aquella. Bueno, tú lo sabes, pero algunos de los que nos escuchan, Aquella pues, es un centro de documentación que reúne, mapea, alberga, custodia y pone en acceso un acervo bibliográfico y un acervo documental. Y preguntas por el nombre, y yo aquí, mira, me lo escribí súper grandote. Ah, muy bien. Este sujeto, este agente, que es un agente que fue muy importante para la práctica artística en México, Olivier Debras, con el equipo que puso en marcha todo el proyecto museológico del MOAC en su momento, con la maestra Graciela de la Torre como directora, tuvieron a bien pensar que venía un momento muy importante para los archivos, ¿no? O sea, que el Museo de Arte Contemporáneo también tenía, digamos, que replantear su función de colección, ¿no? Y ya no supeditar, digamos, los archivos a una cosa secundaria, sino darles el mismo estatuto de importancia. Y yo creo que eso, Eka, fue una cosa realmente, pues sí te diría que histórica, ¿no? O sea, como Ujú. no tiene cierto pudor en decirlo, pero lo supieron bien, ver en un momento pues, idóneo, ¿no? Entonces le dieron el mismo estatuto de importancia a la obra que al documento, que al artista, pero también a una serie de sujetos que componemos o que constituimos la práctica artística. Y Olivier, que lamentablemente ya no alcanzó a ver el proyecto puesto en marcha, él, Ujú. yo como parte de este equipo, ¿no? Que estaba concibiendo el MOAC, eh, pensó que era importante llamarlo Arquella, ¿no? O sea, convocar este vocablo etimológico griego, ¿no? Que tiene que ver con el lugar que resguarda las actas públicas, ¿no? Que custodia de alguna manera esa memoria, y de ahí de esa palabra, digamos, deriva el arconte, el archivo, ¿no? Como el lugar que resguarda la memoria en este caso, ¿no? Entonces, bueno, ese es el origen del nombre, Centro de Documentación Arquella, pero pues eso, o sea, creo que efectivamente la, la euforia o el furor de archivo, como tanto se ha dicho en los últimos años en el arte contemporáneo o en la cultura contemporánea, es un hecho y cada vez incrementa más, ¿no? Y creo que ahí el MUAC tuvo a bien pues ver una especie de urgencia y de oportunidad, ¿no? Que le ha dado un lugar pues especial en el ámbito nacional y pues también latinoamericano, porque no hay tantos centros como este.
¿no? Que estén ¿Qué, albergando la memoria del arte, de las artes, ¿no? qué centros son similares, digamos, en perfil a este centro de documentación en el MUAC Sol? O sea, más Eh, o menos con quién, en América Latina y... claro, pues es complicado, digo, yo creo que hay un montón de esfuerzos, incluso Ujú, locales, ¿no? O sea, que no alcanzan, digamos, como la fuerza institucional que ha cobrado el MUAC en sus 11 años, pero ujú, en el ámbito local, pues, por ejemplo, de Tinto ni Raya, que es ujú. Ah, independiente, también empezó a hacer un trabajo que las instituciones no estuvieron haciendo por un montón de tiempo, ¿no? claro. Y que hoy es un archivo referencial. O pensaría en el Centro de Documentación del Exteresa, ¿no? Ujú, Que también es uno de los centros pioneros, ¿no? Que con muchos esfuerzos puso en marcha desde los 90 un centro específicamente para las artes, digamos, vinculadas al arte-acción, ¿no? Que era como un poco la misión del Exteresa en ese entonces. Ya se han ido multiplicando los esfuerzos, las lógicas, y hemos ido como perforando las sensibilidades y las inercias de las instituciones, ¿no? ujú, Somos de las poquísimas instituciones que adquirimos archivo y que claro. generamos, digamos, como todo un circuito para realmente poner eso a disposición de la gente, ¿no? O sea, como un acervo real. Y en el ámbito internacional, te diría que, pues desde luego miramos el trabajo que hace el Centro de Arte Reina Sofía, sobre todo Ujú, Espigas, de alguna manera también, teorética con algunas cosas, en fin, hay como diferentes esfuerzos, ¿no? ujú, Pero ujú. estaría eh, eh, frágil, digamos, ¿no? O sea, que hay que defender y fortalecer mucho. Ok. Y, y un poco siguiendo esta línea, bueno, ¿qué hace tan característico eso? Bueno, ya un poco lo esbozaste, por supuesto, al MUAC, pero una pregunta muy básica. ¿Quiénes lo componen y cómo es la estructura que está ahí dentro, que cuida ese archivo, que selecciona, qué tipo de materiales se seleccionan? O sea, hay un consejo, por supuesto hay un grupo muy grande de personas adentro involucradas, ¿no? Haciendo el trabajo desde muchos lugares. ¿Nos podrías hablar un poco de eso? Digo, ya sé, no clavarnos mucho, pero sí me gustaría hablar de las personas que están ahí dentro, ¿no? Sí, seguro. Pues yo creo que es fruto de un trabajo integral, ¿no? O sea, Ujú, un equipo del museo, ¿no? O sea, por supuesto, en su momento, pues, con la maestra Graciela La Torre, que como directora tuvo la sensibilidad para darle cabida a un proyecto así y apoyarlo y buscar los recursos, ¿no? Porque, como siempre, pues sin recursos a veces los proyectos, por muy buenas ideas que tengan, se ven muy limitados, ¿no? Entonces, claro, creo que claro. ha participado un montón de agentes vinculados al museo y a la universidad y externos que han hecho posible que ese trabajo y ese equipo se vaya ampliando por momentos, ¿no? Ujú, ujú. Un trabajo, o sea, está el acervo bibliográfico, o sea, propiamente la biblioteca, y está el acervo documental, que eso nos pide un montón de trabajo, ¿no? Y que también vincula como a muchas áreas del museo. O sea, hay que generar como muchas políticas de confianza con aquellos que tienen esos acervos, como para que consideren a la UNAM como una posible casa, ¿no? De resguardo. Hay mucho trabajo también con el área de laboratorio de conservación del museo, Ujú, también sobre cómo se encuentra ese acervo, qué le implica al museo en términos de recursos, dictaminarlo, estabilizarlo, conservarlo y demás, ¿no? Y luego se activa todo un circuito de catalogación, de foliado, de traslado a guardas, de digitalización, de preservación digital, y bueno, todo su contexto que nuestro objetivo siempre es que esas memorias estén disponibles, ¿no? Estamos claro. convencidos de que alguna vez invitamos a colegas del Interference Archive, una iniciativa independiente de Nueva York, y en un evento que organizamos, Archivos Fuera del Lugar, ellos defendían como una estrategia de conservación el uso, ¿no? Ujú, Pues sí, ¿no? O sea, como que en términos muy ortodoxos, si tú quieres, la ujú, conservación, entre menos expongas y muevas y toques al documento, mejor, ¿no? claro. Nosotros desde luego estamos comprometidos con la vida de ese material, porque es además patrimonio público y es una memoria única y todo lo que sabemos, pero sí creemos que si no llega ese material a nuevas miradas, a nuevos ojos, está condenado de alguna manera, ¿no? Claro, a morir en archivo escondido, ¿no? Está, Bueno, sí, sí, sí. sí, tal cual, ¿no? Ujú. Y en ese sentido, Sol, o sea, en el sentido, por supuesto, los archivos que ustedes resguardan, cuidan y que tienen un proceso,
siempre tienen bueno, no siempre, algunos tienen salidas en exposiciones, pero antes, por ejemplo, en el momento en el que tú haces, cuéntanos un poco cómo llega un archivo Arquella, o sea, ¿cuánto tiempo pasa desde que es seleccionado a que ya entra, ¿no? De lleno al centro de documentación? Porque, bueno, como albergan un sinfín de historias, justamente los archivos, deben de existir también varias anécdotas. ¿Podrías pensar en alguna interesante que nos puedas contar ahorita? Sobre una recepción, una adquisición de algún archivo de un artista y su proceso de llegada al centro de documentación. Pues sí, sí hay varias. Ahorita decías que, pues, que cada archivo, pues sí, ¿no? Como que conlleva muchas historias, ¿no? Y nosotros, Ujú, pues cada archivo es como una legión, ¿no? O sea, una legión de verdad, o sea, como que está habitado, o sea, será el archivo de X agente, pero en realidad ahí conviven y viven N cantidad de estrategias, singularidades, afectos, ¿no? Colaboraciones y demás. Y dicho esto, cada archivo también nos pide una operación distinta, ¿no? Como que ujú, también o sea, porque eso, tampoco es que estuviéramos con el dominio de todas las herramientas para hacer frente a un centro de documentación que no tenía parangón hasta ese momento en México. ujú. Nosotros hemos comprometido, pues para irnos haciendo las herramientas de manera constante y ir mejorando también nuestros procesos. Pero lo que tenemos muy claro es que cada archivo te pide una operación distinta. Entonces, Ujú, y su estado, la negociación, todo, vemos como qué tipo de dinámica establecer. Te cuento una muy particular, o sea, el archivo de Melquiades Herrera, ¿no? Melquiades, exacto. Sí, La Voz Populi, ¿no? De que escribe sí. un periplo, ¿no? O sea, de hecho, en este libro, que tú Ujú, conoces bien, que son los folios que el MUAC edita de cada una de sus exposiciones y que por supuesto hay de las exposiciones de Arquella, hay un texto que se llama Periplo de una inscripción, que está hacia el final del libro y justo narra, ¿no? El periplo. O sea, ujú, tardó alrededor de 12 años, digamos, de que inició un apetito y un interés sobre ese sujeto y ese cúmulo de materiales, ujú. desde el 2003, más, ¿eh? Qué horror, cuando Sí. me quedé, hasta que pudo entrar al museo, que fue en el 2015, se Pero imagina, desde entonces, perdón, desde entonces tú perseguías ese archivo, ¿no? Tú sí, personalmente y después lo perseguí, luego, o sea, y después entró al archivo de Arquella. ¿Es claro. así? Sí, sí, sí. Pero para decir, digamos, como en términos de investigación, Sí. sus resultados son muy variados, ¿no? Y es Ujú, muchos años, digamos, de obsesión, de compulsión y de deseo de querer que esa memoria material, ¿no? En el ujú, archivo no se disgregara. Y cuando entré al MUAC, a la UNAM, me parecía además pues que era uno de los archivos que teníamos que claro. gastar las últimas esperanzas, si tú quieres, ¿no? Ujú, Para que eso se pudiera integrar a la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? claro, Y no claro. sabes el estado en el que estaba, ¿no? O sea, cuando lo fuimos a recoger, los archivos pues tienen unas vidas muy frágiles y muy vulnerables, ¿no? O sea, viven Sí. en condiciones normalmente terribles. Y ese archivo estaba en un estado realmente de alarma, ¿no? O sea, hasta de miedo de tocarlo, ¿no? O sea, de insalubre, de humedad, de hongos, de microorganismos, de todo, ¿no? Sí, a punto de descomponerse. Pues ya estaba medio descompuesto y Ujú, tuvimos que solicitar también un apoyo externo con Adavi para ujú. poder paliar en términos de conservación todo un año de la estabilización de ese archivo para que pudiera recuperarse, ¿no? Y estar a disposición pública, ¿no? Y luego, y también se vuelve, como tú dices, muy emocional el tema, porque el trato con los familiares, con los amigos, ¿no? Con justamente esta relación con las personas cercanas a la adquisición de ese archivo, también se convierte en una red importante ¿no? Que puede tensar las cosas o puede convertirlas ¿no? O sea, esa adquisición se puede volver algo, como tú dices, igual de 13 años de tiempo para para poderlo procesar, ¿no? Para que tú lo puedas trabajar. A partir de ese momento, entonces, ¿cuánto tiempo, digamos, o sea, para que nos cuentes un poco como el proceso, el archivo de Melquiades tuvo su salida, ¿no? La salida en la exposición. Pues Al, fue como a finales del 2015, fue un año de trabajo de estabilización en términos de conservación
y después inició la catalogación. El archivo es enorme, llegaron 99 cajas. Y si conocen el material de Melquiades, pues comprenderán que está lleno de cualquier cantidad de objetos pequeños, clips, o sea, y cada uno de esos elementos se cataloga ítem por ítem. Entonces es un trabajo enorme, no hemos acabado. Va, Como cuánto, o sea, bueno, no debes, no sé si sepas, como cuántos y como cuántos objetitos son, ítem más o menos. total no lo tengo, pero ahorita llevamos catalogado alrededor de un 75%, ¿no? Vaya, ajá. Y se decidió hacer la exposición a partir de esos materiales que ya estaban catalogados, ¿no? Y el trabajo sigue. Digo, y eso por decirte un caso, pero pues hay un montón de archivos, tenemos 56 archivos y colecciones documentales, 56. Es un número considerable. Y Sí, hay fondos que llegan, digamos, como muy acotados, como el de Art Deposit, por ejemplo, un espacio independiente de los años 90, que es una caja, ¿no? Es un acervo que se puede catalogar, digamos, en un tiempo bastante, relativamente pronto, pero pues hay archivos, el de Cleta, que son también un montón de cajas, ¿no? Entonces, si piensas, digamos, como en el tiempo, en las horas que tiene que trabajarse un archivo antes de que sea público, pues es un montón. sí, Pero es, entiendo que la catalogación la entendemos como investigación, no como un acto mecánico técnico, ¿no? Sino que se no. tiene que depositar ahí información, pues verificada, que cruce, que desgrane, ¿no? Que desilvane, ¿no? Sí, 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 es un trabajo también, hay un trabajo importante, bueno, ya lo habías mencionado, ¿no? De restauración, este, tiene, no, involucra muchos, un poco nos podrías hablar eso de estos procesos, o sea, no así muy puntualmente, algo para darnos una idea, Sol, de cómo, digamos, como si pasaran por un proceso químico, ¿no? Dentro ¿no? De esta, cápsula de Arquella. Claro, pues digo, yo les había preparado unas imágenes, pero no está sencillo compartirlas. Ujú, Aquí a ver si alcanzan medio a ver. ujú, sí, sí se Pero ven. oh, estas son, por ejemplo, imágenes de la conservación, ¿no? O sea, que hicimos en el caso de Melquiades Herrera, estas Ujú, fotografías de la catalogación que se hace ítem por ítem en una base de datos, la limpieza también de los materiales para poderlos digitalizar, la digitalización y la preservación digital y la ingesta de metadatos, ¿no? O sea, como que la reprografía, ¿no? También para poner a disposición, además, claro, o sea, bueno, medir, hacer guardas, pues un montón de cosas, ¿no? El trabajo ujú. con los artistas o los aquellos que hayan formado los archivos, ¿no? Como para poder integrar también sus memorias, sus experiencias, ¿no? En el proceso de catalogación, así es como queda un archivo, digamos, ya catalogado, ¿no? O sea, como trabajado al 100, ¿no? Ok, ok. Bueno, mantener un archivo vivo debe de ser una de las tareas más difíciles y claro, tú estás hablando, me dijiste son 54, 56. 56. Entonces, digamos que de forma paralela tienes que estar atendiendo estos 56 bueno, no historia, millones de historias, ¿no? Que están ahí, objetos. Múltiple, ¿no? O sea, Háblanos un poco como de eso, de la materialidad de estos, o sea, cómo son estos, qué tienen allá adentro claro, estos archivos. cada uno tiene una personalidad muy particular. O sea, si tú ves, por ejemplo, el archivo de la congelada de uvas, ¿no? O sea, que tiene, Ajá. eh, pues no sé, o sea, quien conoce su práctica como artista del posporno, ¿no? Como figura pionera del posporno en México, uno podrá imaginarse el tipo de objetos que puede encontrar uno ahí, de materia orgánica, ¿no? O sea, que deriva de algunas acciones que llevó a cabo. Pero tenemos el archivo también del fondo de Alberto Híjar, que tiene una colección de carteles latinoamericanos de los años 70 fascinante. Melquiades, que es como, pues, sabes, un universo de objetos y de posibilidades también muy rica. En fin, o sea, como que cada uno de los archivos, ninguno se parece a otro. Y lo que es muy curioso también es que luego entre los archivos hay como cierta porosidad, ¿no? O sea, tú ves el archivo de Felipe Ehrenberg, que es uno de los más grandes que tenemos, ¿no? Ujú, ujú. De más consultados, y ese archivo se conecta con muchísimos de los otros archivos que tenemos en aquella, ¿no? Como que nosotros cuando entendemos nuestra función como una función pública, entonces cada que viene un usuario a aquella, no solamente le proporcionamos el material que solicita,
sino que tratamos de acompañar sus procesos de investigación y decirles, obviamente con mucho respeto, y si no quieren, pues no se les comparte, pero les hacemos sugerencias de cómo pueden cruzar entre los archivos, ¿no? Como, mira, si te interesa, estás buscando, no sé, poesía concreta, ¿no? Bueno, pues deberías de revisar el archivo de Helen Escobedo porque hay unos materiales que se pueden vincular, o hacemos como eso, ese puenteo que es Ujú, la experiencia de saber, pues, qué contienen cada uno de estos repositorios, ¿no? ujú, claro. Lo he hecho en México, acaba de hacer una pregunta que también yo te iba a hacer, ¿cuáles son justamente, cuáles son los criterios de adquisición, ¿no? Para que para que ustedes como centro de documentación y como museo reciban el archivo en Arquella. Claro, pues es que o sea, la colección del MUAC es una, ¿no? Ujú, Esta colección está dividida, digamos, como en dos carreteras, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, o en dos hemisferios, el ujú, acervo y el acervo documental. Entonces, ujú, las dos forman parte, o sea, forman la colección y por lo tanto forman el patrimonio universitario, son parte del patrimonio universitario. En ese sentido, tenemos una responsabilidad pues muy grande de revisar cuáles son esos agentes que van a entrar e integrarse al relato de memoria a través del patrimonio universitario. No ujú, es una tarea que se haga, digamos, a discreción, ni la hace una persona ni dos. no. Entiende que es un proceso que tiene que ser un proceso colegiado para que no primen, digamos, intereses de un sujeto particular del momento, ¿no? O o qué sé yo, ¿no? Entonces, a mí me toca, digamos, en un primer momento hacer mapeo, contactar a las personas cuyos acervos me parece que es importante integrar, porque Ujú, complementan el acervo artístico, porque son referenciales en términos de prácticas artísticas pioneras en México, en fin, ¿no? Y después se somete a un comité del MUAC que está conformado por agentes externos. Y ujú. entiende la pertinencia de cada acervo y por mayoría de votos se decide qué se va a integrar y qué no. Después de ese comité, viene un comité más grande, digamos, o sea, de toda la UNAM, donde también se tienen que defender cada una de estas posibles sumas, ¿no? Digamos, al archivo, ¿no? Bueno, al Ujú. caso. Se estudian muchas cosas para que no sea capricho, ¿no? De nadie y a, a, construir cada vez más una colección y un acervo referencial artístico, ¿no? Uh -huh. Oye, Sol, y en estos, bueno, entiendo todo el proceso, que es un proceso largo. ¿Hay algo que caracterice esta selección? O sea, yo entiendo eso, lo que acabas de explicar, ¿no? Todo, que es un proceso colegiado, que obedece a muchísimos factores, que un archivo puede tener eso, eh, una, objetos, documentos, obra, o sea, ¿no? Una cantidad inimaginable de colección, bueno, eso, sí, de colección allá dentro, pero algo que lo caracterice, o sea, alguna razón por la que el MUAC se muestra interesado de primer momento. Pues por la relevancia digamos, de lo que lograron otras, o sea, en un momento, digamos, historiográfico específico, ¿no? O sea, es que son muchas vías, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos ha interesado mucho fortalecer el mapeo de las prácticas de los años, Ujú. convocó producción que tenía que ver con grupos de los años 70, ¿no? Pero Ah, también, o sea, no es que vayamos de manera cronológica, hay muchos momentos, o sea, si piensas los años 80, la primera etapa, digamos, como de, entonces también nos interesan y también hemos tratado de ir reuniendo, tenemos el archivo, estamos buscando otros espacios independientes, prácticas no objetuales, ¿no? O sea, que son también referenciales, no nada más en México, sino a nivel latinoamericano, la singularidad también de algunas producciones. O sea, es que lo que es difícil es como decir, esta es, esto, sí. ajá, lo que prima absolutamente todo, ¿no? Lo que Ujú, más te diría es el deseo de frenar la fuga histórica, ¿no? La fuga de memoria. O sea, como tratar de adelantarnos a que estos acervos, que son muy importantes, se vayan
de México o se fragmenten, ¿no? O sea, porque muchas veces, las familias o los herederos a veces no entienden, digamos, la pertinencia de un archivo, lo ven como papeles en un sentido, digamos, comunista, y a veces no tienen buen fin, ¿no? Los acervos. Entonces nosotros nos tratamos, digamos, de adelantar a esa vulnerabilidad y darles una casa, ¿no? O sea, un espacio donde pueda ser una casa para muchos, ¿no? Ujú, sí, claro. Sí, sí, sí. La misma persona que preguntó qué debemos considerar para armar nuestro propio archivo y que en el futuro sea de interés de una institución como el MUAC. La misma persona que preguntó en relación al criterio. Pues, no, pues, no sé, ¿sabes? O sea, porque creo que muchos de los acervos que hemos convocado para Arquella justo no tenían como ese criterio en su momento, ¿no? O sea, Ujú, como que sí, sí, sí. una pulsión y una necesidad de empezar a guardar, ¿no? O sea, lo que tenía que ver con sus prácticas, con sus quehaceres, ¿no? A guardarlo, guardarlo, guardarlo. Y con el tiempo y las lógicas que primaron, eso constituyó un archivo, pues, que nos puede dar información desde el presente sobre un momento. Pero digamos, ahorita mismo tener como la claridad de hacer un archivo me parece delicado, difícil, ¿no? Eh, Sí, claro, claro. la gente de colegas de conservación te dirían que por lo menos empieces por dar Durex, por no dejar post, por no dejar clips, ¿no? O sea, en cuestiones, digamos, como material. Pero pues un archivo puede ser Claro, de no intervenirlo. Ajá. tan variado como el sujeto que lo conciba quiera, ¿no? Sí, 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 entiendo. Es que creo que va antes la voz y después, creo que está lento el internet, ¿no? Uh-huh. ¿Me dejaste de escuchar? Te congelaste, mi sol. ¿Pero me escuchas bien? ¿Me escuchas? Perfecto, mientras nos escuchemos, muy Hola. bien. Ok, sí, o sea, evitar que todos estos pegamentos y dónde va a parar, porque justamente de eso se trata también. ¿Hay búsqueda? ¿Ustedes también buscan, van detrás de archivos o generalmente, o sea, por supuesto sé que debe de ser, ¿cómo es digamos, qué ocurre en este proceso? Tú, de pronto, tú tenías, por ejemplo, el interés en Melquiades, ¿no? Pero te llegan Sí, seguramente muchísimos archivos, ¿no? Y por distintos lados hay propuestas también, ¿no? En este grupo colegiado, ¿no? Para que se seleccione un archivo para Arquella. Hay un límite, tiene un límite Arquella, de recepción de archivos. eh, queremos decir que no, o sea, no Ujú. tenemos límite, pero evidentemente si hay una capacidad Se física, está ¿no? cortando, pero como que llega tu Que es voz finita, digamos, ¿no? retrasada y voy Nosotros normalmente reconstruyendo un poco buscamos con los tus labios, archivos. un poquito. ¿Sí me escuchas? ¿O se está cortando? Ya se está cortando. Caray. Se está cortando mucho, sí. A ver. Sí, no, no escuchamos así. Hola, hola. ¿A mí me escuchan? Sol. Hola, hola. Yo te veo perfecto, pero creo que voy a tener que volver a salir y entrar para que te escuchemos, Sol, porque como que ya no te escuchamos, el audio ya no se oye, ¿ok? Voy a entrar y salir, ¿ok?